La azafata marchó por el pasillo, con la mirada fija en un niño sentado en silencio en primera clase. Se detuvo frente a él, cruzó los brazos y le hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Dónde están tus padres? Momentos después, lo obligó a salir de su asiento, haciéndolo caminar hasta la parte trasera del avión frente a todos. Pero lo que ella no sabía era que la madre del niño no era una pasajera cualquiera, era la dueña de toda la aerolínea. ¿Y qué pasó después? Nadie en ese vuelo estaba preparado para ello. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves y mira hasta el final para saber qué sucede a continuación. Tu opinión realmente me motiva a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. Emiliano se sentó en silencio en su asiento, con sus pequeñas manos aferradas a los reposabrazos mientras el avión se llenaba con los sonidos de los pasajeros acomodándose. Su madre le había dicho que fuera valiente, que disfrutara la experiencia. Pero ahora, sentado solo en primera clase, se sentía un poco nervioso. El asiento de gran tamaño lo envolvía, mucho más suave que los que estaba acostumbrado. La pantalla frente a él parpadeaba con un mensaje de bienvenida, y metió la mano en su mochila para sacar sus auriculares. Quería distraerse, tal vez ver una película antes del despegue. Pero antes de que pudiera ponérselos, una sombra se cernió sobre él. Una alta azafata, la señorita Valdés, estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y la mirada afilada fija en él. Su uniforme estaba impecable, su expresión era inescrutable, pero algo en la forma en que lo miraba le hizo apretar el estómago. Inclinó ligeramente la cabeza y habló con un tono educado pero firme. ¿Estás perdido, cariño?, preguntó. Su tono era el que se usaba para los niños pequeños que se habían alejado de sus padres, no para un pasajero que acababa de tomar asiento. Emiliano la miró, confundido. No, este es mi asiento, dijo, señalando el pequeño boleto metido bajo la pantalla frente a él. Lo había revisado 2 veces antes de sentarse, solo para estar seguro. La señorita Valdés ni siquiera lo miró. En cambio, esbozó una pequeña sonrisa forzada, una que no llegó a sus ojos. Primera clase es solo para pasajeros reservados, dijo. ¿Dónde están tus padres? Sus manos se apretaron alrededor de sus auriculares. Estoy viajando solo, dijo en voz baja. Tengo un boleto. Las cejas de la señorita Valdés se levantaron levemente, como si le costara creerlo. Extendió la mano. Déjamelo ver, cariño. Él dudó, pero obedeció, metiendo la mano en su bolsillo y entregándole el boleto que su madre le había dado. Observó cómo sus ojos lo escaneaban, sus labios presionados en una delgada línea. El boleto era real, él lo sabía. Pero algo en su expresión dejó claro que aún no estaba convencida. Se lo devolvió, pero no se movió. ¿Cómo conseguiste este boleto?, preguntó. Emiliano parpadeó. Mi mamá lo compró para mí. La sonrisa forzada desapareció. Su voz perdió la dulzura fingida. Escucha, dijo, bajándose a su nivel. No sé qué pasó, pero debe haber algún error. Primera clase es para nuestros pasajeros de alto pago. Tendrás que irte a la parte trasera. Su rostro se sintió caliente. Su garganta se apretó. Pero, este es mi asiento, susurró. La señorita Valdés se enderezó, negando con la cabeza. Vamos, no hagamos una escena, dijo, un poco más fuerte esta vez. Recoge tus cosas y te encontraré un asiento donde pertenezcas. Las palabras dolieron. Donde pertenecía. Tragó el nudo en su garganta y miró a su alrededor, dándose cuenta de que la gente ahora lo observaba. Algunos fingían no notar, pero otros lo miraban, curiosos, indiferentes, tal vez incluso de acuerdo. No lo sabía. Solo sabía que nadie decía nada.
Lentamente, agarró su mochila y se desabrochó el cinturón de seguridad, con las manos temblorosas mientras se ponía de pie. Sus piernas se sentían inestables mientras daba un paso hacia el pasillo, el peso del momento presionando sobre él. La señorita Valdés no lo miró de nuevo. Ya se dirigía hacia la galera, satisfecha de haber hecho su trabajo. Mientras caminaba hacia la parte trasera del avión, sacó su teléfono, con los dedos temblorosos mientras escribía un mensaje rápido. Mamá, me hicieron dejar mi asiento. Emiliano se dejó caer en el asiento de clase económica, agarrando su teléfono con fuerza. Su corazón aún latía con fuerza. Su rostro ardía de humillación. No entendía por qué la señorita Valdés lo había tratado así. Había hecho todo bien, verificó su boleto, siguió las reglas, pero, de alguna manera, nada de eso había importado. Las miradas de los demás pasajeros aún ardían en su mente. Nadie había dicho nada. Ni una sola persona. Sus dedos flotaban sobre la pantalla del teléfono mientras esperaba la respuesta de su madre. Sabía que estaba en una reunión, pero ella siempre revisaba sus mensajes. La imaginó sentada en su escritorio, rodeada por su equipo, revisando informes, sin esperar recibir un mensaje como ese. El mensaje había sido entregado. Pero no hubo respuesta. Aún no. Un hombre en el asiento junto a él carraspeó. ¿Todo bien, amigo?, preguntó, lanzándole una mirada de reojo a Emiliano. Su voz no era hostil, pero tampoco particularmente amable. Emiliano tragó saliva y asintió. Sí, estoy bien, dijo, aunque sabía que no era cierto. El hombre asintió, pero había algo en su mirada, lástima, tal vez. O incomodidad. Como si no quisiera involucrarse. Emiliano se volvió hacia la ventana, apretándose contra ella. Afuera, la pista de aterrizaje se extendía bajo el cielo dorado de la tarde, y el personal de tierra se movía con prisa, preparando el avión para el despegue. Los motores zumbaban bajo su asiento, constantes pero distantes, un recordatorio de que pronto estaría atrapado allí, a miles de metros en el aire, sin forma de arreglar lo que había sucedido. Su teléfono vibró en su mano. Su madre había respondido. ¿Qué quieres decir con que te hicieron dejar tu asiento? Emiliano tecleó rápidamente su respuesta. La azafata dijo que no pertenecía a primera clase. Me hizo moverme atrás. Durante un largo momento, no hubo respuesta. Luego, aparecieron los 3 pequeños puntos, su madre estaba escribiendo. ¿Cuál es el número del vuelo? El corazón de Emiliano se aceleró. Revisó su pase de abordar y escribió el número lo más rápido que pudo. Había visto a su madre manejar situaciones antes, calmada, precisa, siempre en control, pero algo en la forma en que había preguntado hizo que su pecho se apretara. La respuesta llegó casi de inmediato. Quédate donde estás. No te preocupes por nada. Emiliano exhaló lentamente, pero la opresión en su pecho no desapareció. Conocía ese tono. Incluso en un mensaje de texto, podía escucharlo, calmado, controlado, pero lleno de algo más. Un tipo de enojo silencioso. Su madre nunca gritaba. Nunca tenía que hacerlo. Cuando algo la molestaba, lo solucionaba. Y tenía la sensación de que la señorita Valdés acababa de cometer el peor error de su vida. Emiliano miró su teléfono, con el último mensaje de su madre aún brillando en la pantalla. Quédate donde estás. No te preocupes por nada. Quería creerlo. Pero su estómago seguía hecho un nudo. Se removió en su asiento y levantó la vista mientras las azafatas pasaban por el pasillo, revisando cinturones de seguridad y compartimentos superiores. La señorita Valdés no estaba a la vista. Tal vez había regresado a primera clase, donde creía que él no pertenecía. La voz del capitán crujió por el altavoz, anunciando que despegarían pronto. Emiliano se abrochó el cinturón de seguridad, con las manos aún temblorosas. Odiaba sentirse tan pequeño. Tan avergonzado. Nunca había querido atención.
Solo quería sentarse en el asiento que su madre había comprado para él. Desde la parte delantera del avión, la señorita Valdés reapareció, caminando por primera clase con su confianza habitual. Ajustó una bandeja en la mesa de un pasajero, sonriendo al hombre de traje a la medida, ofreciéndole otra bebida. Emiliano la observó moverse con naturalidad, completamente despreocupada. Como si no hubiera humillado a un niño frente a todo el avión. En la galera, una azafata más joven, Carla, dudó antes de hablar. «Hey, ¿había algún problema con el boleto de ese niño?», preguntó en voz baja. La señorita Valdés apenas levantó la vista mientras alisaba su uniforme. «No me pareció correcto», dijo simplemente. «Probablemente un error en el sistema». Carla frunció el ceño. «Pero, lo revisaste, ¿verdad?». La señorita Valdés hizo un gesto despreocupado con la mano. «Llevo años haciendo esto. Puedo notar cuando alguien no encaja». «¿Tú crees que un niño así viaja solo en primera clase?». «Vamos». Carla dudó. Había estado en suficientes vuelos para saber que los niños volaban en primera clase todo el tiempo. No era tan inusual. Y algo en la forma en que la señorita Valdés lo dijo, un niño como ese, la hizo sentir incómoda. Pero se quedó callada. La señorita Valdés llevaba mucho tiempo en la aerolínea. Discutir con ella no era una decisión inteligente. Las azafatas terminaron sus revisiones finales y pronto el avión comenzó a rodar por la pista. Emiliano apretó los puños cuando la aeronave se elevó en el aire, la presión le hizo estallar los oídos. Las palabras de su madre se repetían en su cabeza: «No te preocupes por nada». Pero él sabía mejor. Algo estaba a punto de suceder. Y este vuelo no iba a ser nada normal. El avión subió más alto, atravesando las nubes, pero Emiliano apenas lo notó. Su mente seguía atrapada en lo que había pasado. El asiento se sentía más pequeño ahora, estrecho e incómodo. Todavía podía sentir las miradas, aunque la mayoría de los pasajeros ya habían seguido adelante, demasiado absortos en sus propios vuelos como para preocuparse por un niño que había sido enviado a la parte trasera. Soltó un suspiro lento y miró su teléfono, revisando si había recibido otro mensaje de su madre. Nada aún. Sus dedos flotaron sobre la pantalla. Quería preguntar qué iba a hacer, pero ya sabía que era mejor no cuestionarla. Si ella decía que lo manejaría, lo haría. Mientras tanto, en la parte delantera del avión, la señorita Valdés continuaba con sus deberes como si nada hubiera pasado. Se movía por primera clase con facilidad ensayada, sirviendo bebidas, ajustando bandejas, sonriendo a pasajeros que apenas la reconocían. Esta era la parte de su trabajo que le gustaba. El control. El orden. Mantener todo en su lugar. Llevaba más de 15 años trabajando en vuelos y se enorgullecía de saber cómo funcionaban las cosas. Y sabía, sin ninguna duda, que un chico como Emiliano no pertenecía a primera clase. Lo había visto antes. Personas intentando colarse desde clase económica. Usando pases que en realidad no eran suyos. Consiguiendo mejoras que no merecían. Todo eso lo arruinaba todo. Primera clase era un mundo diferente, destinado a un cierto tipo de pasajero. Ejecutivos de negocios. Viajeros adinerados. Personas que entendían cómo funcionaban las cosas. No un chico con sudadera viajando solo. No se arrepentía de haberlo enviado atrás. De hecho, se sentía orgullosa de sí misma por haber detectado el error antes de que causara problemas. Había hecho lo que se suponía que debía hacer. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber, era que acababa de desatar algo mucho más grande que un simple problema de asientos. En clase económica, Emiliano se sentó rígido, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Trató de distraerse desplazándose por su teléfono, pero nada ayudaba. No estaba enojado. Al menos, no todavía. Más que nada, se sentía pequeño. Pensó en su mamá. En lo duro que trabajaba.
En cuanto había sacrificado para asegurarse de que él nunca tuviera que sentir que no era suficiente. Siempre le decía que se sintiera orgulloso. Que caminara con la cabeza en alto. Pero ¿cómo podía hacerlo, cuando un extraño podía mirarlo una sola vez y decidir que no pertenecía ahí? Su teléfono vibró de repente, rompiendo sus pensamientos. Un mensaje nuevo. Mamá, acabo de hablar con la aerolínea. Mantén tu teléfono cerca. El corazón de Emiliano dio un salto. Se enderezó, apretando el dispositivo con más fuerza. No estaba seguro de lo que su madre quería decir exactamente. Pero sabía una cosa. Esto no había terminado. En ese mismo momento, en una oficina en lo alto de un rascacielos a miles de kilómetros de distancia, Alejandra Cruz, CEO de la aerolínea, estaba de pie detrás de su escritorio, su expresión inescrutable. Una llamada de conferencia ya estaba en curso, su voz atravesando la línea con la clase de autoridad que no dejaba espacio para discusiones. Su asistente, Jaime, estaba cerca, moviéndose incómodo mientras escuchaba. Había trabajado para Alejandra durante años y la había visto manejar situaciones difíciles antes. Pero esto era diferente. Quiero ser muy clara, dijo Alejandra, su voz tranquila pero peligrosamente afilada. Mi hijo fue removido de su asiento sin motivo. Su tripulación tomó esa decisión sin revisar el manifiesto, sin verificar el boleto y sin ninguna justificación más allá de sus propias suposiciones. Al otro lado de la llamada, el jefe de operaciones de vuelo tartamudeó, buscando una excusa. Señorita Cruz, entiendo su preocupación, pero nada, interrumpió Alejandra con suavidad. Quiero el nombre de la asistente de vuelo responsable. Quiero saber exactamente qué le dijo. Y quiero un informe completo en mi escritorio antes de que ese avión aterrice. Jaime carraspeó. ¿Debería notificar al capitán? Alejandra no dudó. Inmediatamente. Colgó la llamada y exhaló lentamente, presionando los dedos contra sus sienes. Había enfrentado discriminación antes, había luchado para llegar a la cima de una industria que no la había recibido precisamente con los brazos abiertos. Pero esto era personal. Su hijo estaba en ese avión, a miles de metros en el aire, y ella no podía estar allí con él. Pero eso no significaba que estuviera indefensa. Ni de cerca. 30 minutos después del despegue, mientras los pasajeros sorbían sus bebidas y desplazaban sus dedos por las pantallas, el altavoz crepitó. Señorita Valdés, por favor, preséntese en la cabina de inmediato. Las palabras provocaron un murmullo en la cabina. Algunos pasajeros levantaron la vista, sintiendo que algo inusual ocurría, las azafatas no eran llamadas a la cabina así como así. Emiliano levantó la cabeza, con el corazón acelerado. La señorita Valdés frunció el ceño, secándose las manos con una servilleta. No estaba preocupada, todavía. Esto debía ser un asunto rutinario. Quizás el capitán necesitaba una actualización sobre el servicio. Enderezando su uniforme, caminó hacia la parte delantera del avión, con el suave golpeteo de sus tacones sobre la alfombra. No tenía idea de lo que la esperaba al otro lado de esa puerta. No tenía idea de que, en cuestión de minutos, su mundo entero estaba a punto de cambiar. La señorita Valdés ajustó su uniforme mientras avanzaba por el estrecho pasillo que conducía a la cabina. El zumbido constante de los motores llenaba el espacio, pero había algo en el ambiente que se sentía extraño. Había sido azafata durante años, sabía cómo funcionaban las cosas. Ser llamada a la cabina en pleno vuelo no era inaudito, pero sí raro. Por lo general, significaba que el capitán necesitaba aclaraciones sobre un asunto de servicio o una solicitud de un pasajero importante. Pero había algo en la forma en que habían dicho su nombre, tan firme, tan directa, que hizo que su estómago se encogiera un poco. Enderezó los hombros. No tenía nada de qué preocuparse. Había hecho su trabajo, había mantenido los estándares de primera clase. No había ningún error. Llegó a la puerta y golpeó una vez.
Un momento después, el cerrojo hizo clic. Entró. La cabina estaba iluminada tenuemente, con el panel de control brillando suavemente. El capitán Herrera estaba sentado en su asiento, con una mano descansando sobre los controles. Era un hombre mayor, experimentado, estable, pero su habitual expresión serena había desaparecido. Su mandíbula estaba tensa, su mirada afilada mientras giraba ligeramente para enfrentarla. A su lado, el copiloto permanecía en silencio, con la vista fija en la pantalla del teléfono de vuelo, donde una videollamada seguía activa. El rostro al otro lado era inconfundible. Alejandra Cruz. Un escalofrío recorrió la espalda de la señorita Valdés. Capitán, saludó, manteniendo su tono profesional. ¿Me necesitaba? El capitán Herrera exhaló, tamborileando los dedos contra el reposabrazos. Señorita Valdés, tenemos una situación. Una seria. Ella frunció el ceño, fingiendo confusión. Por supuesto, capitán. ¿En qué puedo ayudar? La voz de Alejandra cortó a través del altavoz, clara, precisa y afilada como una cuchilla. Explicando por qué sacó a mi hijo de primera clase. La señorita Valdés parpadeó. ¿Perdón? El capitán no dijo nada. Simplemente se reclinó en su asiento, con los brazos cruzados, dejando que Alejandra hablara. Mi hijo. Emiliano Cruz, continuó Alejandra, su voz fría pero con un filo peligroso. El niño de 10 años que humillaste frente a toda la cabina. El niño cuyo boleto ni siquiera te molestaste en verificar antes de enviarlo a clase económica. La garganta de la señorita Valdés se secó. Yo, solo estaba siguiendo el procedimiento estándar, balbuceó, forzando una pequeña sonrisa profesional. A veces, los pasajeros, especialmente los niños, terminan en la sección equivocada. Solo estaba asegurándome de que. No me insultes. La voz de Alejandra la interrumpió, afilada como el acero. Ambas sabemos que eso no fue lo que pasó. El rostro de la señorita Valdés ardió. Había lidiado con pasajeros discutiendo sobre asientos antes, pero esto era diferente. La dinámica de poder había cambiado por completo. No estaba tratando con cualquier pasajero, estaba tratando con la mujer que era dueña de la aerolínea. El capitán Herrera finalmente habló, su voz cargada de decepción. ¿Verificaste la lista de pasajeros antes de sacarlo de su asiento? La señorita Valdés titubeó. Yo. ¿Sí o no?, presionó Alejandra. La señorita Valdés tragó saliva. No. El silencio que siguió fue sofocante. El capitán Herrera negó con la cabeza. No verificaste su nombre. No confirmaste su boleto. ¿Tomaste una decisión basada en qué? ¿Una corazonada? ¿Su apariencia? La señorita Valdés sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Su corazón latía con fuerza ahora. Fue un malentendido. Pensé. Pensaste que él no pertenecía aquí, terminó Alejandra por ella. Las palabras golpearon como una bofetada. La señorita Valdés abrió la boca, luego la cerró. No había salida. El copiloto miró al capitán Herrera, esperando instrucciones. Herrera suspiró, frotándose la sien antes de hablar de nuevo. Señorita Valdés, por orden de la corporación, usted escoltará personalmente a Emiliano Cruz de regreso a su asiento original. Inmediatamente. Su voz era firme. Y lo hará con una disculpa completa, una real. La señorita Valdés sintió cómo se le cortaba la respiración. Nunca antes le habían ordenado disculparse públicamente con un pasajero. Y ahora se esperaba que caminara por el avión, admitiera su error frente a todos y devolviera al niño a primera clase. Su rostro ardió de humillación. Capitán, comenzó, manteniendo la voz baja. Quizás podríamos manejar esto después del aterrizaje. Esa no fue una petición. La voz de Alejandra la interrumpió, sin dejar espacio para discusión. La señorita Valdés apretó la mandíbula.
No había escapatoria. Entendido, murmuró. Rígidamente, se giró y salió de la cabina, con las manos sudorosas. Cada paso de regreso a la cabina se sentía más pesado, el peso de su error presionando sobre ella. Emiliano estaba sentado en su asiento de clase económica, aún aferrado a su teléfono, con el último mensaje de su madre repitiéndose en su mente. No tenía idea de lo que ella había hecho, de los hilos que había movido desde tierra, pero podía sentirlo, el cambio en el aire. Entonces lo escuchó, un carraspeo a su lado. Levantó la mirada. Ahí estaba ella. La señorita Valdés. Ya no sonreía. Ya no estaba de pie con esa confianza profesional rígida. En cambio, se veía, incómoda. Señor Cruz, dijo, con una voz más baja que antes. Ha habido un malentendido. Me gustaría escoltarlo de vuelta a su asiento original. Emiliano no se movió de inmediato. Podía sentir las miradas de los otros pasajeros sobre él, sus ojos alternando entre él y la azafata. Algunos habían visto lo que ocurrió antes, habían observado cuando ella lo envió al fondo sin pensarlo dos veces. Ahora, estaba de pie frente a él, obligada a deshacer lo que había hecho. ¿Por qué fue un malentendido?, preguntó Emiliano, con voz firme. La señorita Valdés se tensó. No esperaba que él la cuestionara. Yo, debí haber revisado tu boleto correctamente, admitió, con la voz tensa. Y yo, me disculpo. No sonaba natural. Sonaba como si la estuvieran obligando a decirlo. Emiliano la observó por un largo momento antes de desabrocharse el cinturón de seguridad. Se puso de pie y colgó su mochila sobre un hombro. Mientras seguía a la señorita Valdés por el pasillo, los pasajeros susurraban. Algunos fingían no notar. Otros lanzaban miradas furtivas. Pero nadie, ni una sola persona, había hablado cuando ella lo echó. Regresó a primera clase, el lujo sintiéndose completamente diferente ahora. Deslizándose en su asiento original, colocó su mochila con calma. La señorita Valdés se quedó de pie incómodamente por un segundo antes de murmurar, si necesitas algo, házmelo saber. Emiliano no respondió. Simplemente tomó su teléfono y escribió un mensaje. Estoy de vuelta en primera clase. La respuesta llegó segundos después. Mamá, bien. Ahora quédate ahí. Yo me encargaré del resto. Emiliano se recostó en su asiento. Algo le decía que los problemas de la señorita Valdés apenas estaban comenzando. La señorita Valdés giró sobre sus talones y caminó de regreso hacia la cocina, pero podía sentir el peso de cada mirada sobre ella. Nunca antes se había sentido así, no en todos sus años trabajando en vuelos. Normalmente, ella tenía el control, ella tomaba las decisiones, ella decidía qué era apropiado en su cabina. Pero ahora, no tenía control en absoluto. Al llegar al área de servicio de primera clase, se aferró al borde del mostrador, con los dedos presionando contra el metal pulido. Necesitaba un momento. Un momento para respirar, para recomponerse. Pero su mente no dejaba de correr. Los pasajeros la habían visto escoltar a Emiliano de regreso. Habían escuchado su disculpa. Habían sido testigos de su error. Apretó la mandíbula. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Estás bien? Se giró para ver a Carla, la asistente de vuelo más joven, de pie junto a la máquina de café, con los brazos cruzados. Había algo indescifrable en su expresión, algo entre curiosidad y juicio silencioso. La señorita Valdés forzó una sonrisa tensa. Por supuesto. Lo dijo con rigidez. Carla no se movió. No parpadeó. Te llamaron a la cabina por eso, ¿verdad? La señorita Valdés inhaló lentamente por la nariz. No veo cómo eso es asunto tuyo. Carla inclinó ligeramente la cabeza. Es asunto de todos cuando el CEO de la aerolínea se involucra. Las palabras golpearon como una bofetada. El estómago de la señorita Valdés se retorció.
Así que todos lo sabían. Carla se apoyó en el mostrador. Solo digo, continuó. He trabajado en muchos vuelos, y nunca he visto que saquen a un pasajero de primera clase a menos que su boleto no fuera válido. Una pausa. El suyo sí lo era, ¿verdad? La señorita Valdés tragó con dificultad. Carla, dijo con dureza. Tal vez deberías concentrarte en hacer tu trabajo. Carla se encogió de hombros. Como diga, señorita Valdés. Pero había algo en su tono, algo que dejaba claro que no se creía el acto. La señorita Valdés se dio la vuelta, alisando su uniforme. Necesitaba recomponerse. Esto no había terminado. Tal vez la habían obligado a disculparse. Tal vez la habían humillado. Pero aún podía recuperarse. Solo necesitaba llegar al final del vuelo. Mientras tanto, en primera clase, Emiliano estaba sentado en silencio, mirando su teléfono. Su madre aún no había enviado otro mensaje, pero no lo necesitaba para saber que ella seguía manejando la situación. Podía sentirlo. La energía en la cabina había cambiado. Antes, las asistentes de vuelo apenas lo habían mirado. Ahora, evitaban el contacto visual por completo. Se movían con rigidez, como si de repente fueran conscientes de que cada acción que tomaban podía ser observada, reportada y juzgada. Y no era solo la tripulación. Los pasajeros que antes lo habían ignorado ahora susurraban entre ellos, lanzándole miradas furtivas cuando pensaban que no lo notaría. Podía sentirlo. La vergüenza que había ardido dentro de él antes comenzaba a desvanecerse, reemplazada por otra cosa. Algo a lo que no estaba acostumbrado. Poder. Por primera vez en horas, no se sintió pequeño. 20 minutos después, el teléfono de a bordo sonó en la cabina del piloto. El capitán Herrera tomó el auricular y se lo llevó al oído. Habla el capitán. La voz al otro lado era calmada, pero no había forma de confundir la autoridad detrás de ella. Capitán, habla Jaime Montalvo, de la oficina corporativa. Herrera se enderezó un poco. El señor Cruz ha solicitado una acción inmediata con respecto al incidente a bordo de su vuelo. Una pausa. Con efecto inmediato, la señorita Valdés quedará suspendida al aterrizar. El capitán Herrera exhaló lentamente, cerrando los ojos por un breve segundo. No le sorprendía. Entendido, dijo. Jaime continuó. Será escoltada para una evaluación en cuanto la aeronave llegue a la puerta de embarque. Además, la empresa ha solicitado que Emiliano Cruz reciba un servicio prioritario por el resto del vuelo. El capitán Herrera asintió. Me aseguraré de que así sea. Un breve silencio. Luego. Una cosa más, agregó Jaime. La señorita Cruz quiere un informe directo de usted sobre cómo se manejó la situación. Quiere detalles. Esa última parte no era una petición. El capitán Herrera había pilotado miles de vuelos en su carrera. Había visto muchos incidentes, pasajeros problemáticos, miembros de la tripulación difíciles, situaciones que se salían de control demasiado rápido. Pero esto era diferente. Esto era sobre consecuencias. Al colgar el teléfono, miró a su copiloto. Bueno, murmuró. El día de la señorita Valdés está a punto de empeorar mucho más. De vuelta en la galería de servicio, el mundo de la señorita Valdés comenzaba a desmoronarse. Estaba sirviendo café cuando Carla se acercó de nuevo, esta vez sosteniendo el teléfono de a bordo en la mano. Llamada para ti, dijo Carla simplemente, extendiéndole el auricular. La señorita Valdés lo tomó y se lo llevó al oído. Habla la señorita Valdés. La voz al otro lado era cortante, profesional y no dejaba margen para discusión. Señorita Valdés, al aterrizar, deberá reportarse directamente a la oficina de operaciones para una revisión inmediata de su conducta. No podrá abandonar el aeropuerto hasta nuevo aviso. Seguridad la estará esperando en la puerta de embarque. La señorita Valdés sintió como el estómago se le caía. Yo,
no entiendo, balbuceó. La voz no cambió en lo más mínimo. Esto es por orden ejecutiva de la propia señorita Cruz. Cumplirá. ¿Entiende? La garganta de la señorita Valdés se tensó. Entendido, susurró. La línea se cortó. Carla seguía allí de pie cuando bajó el teléfono. ¿Malas noticias?, preguntó Carla, con voz ligera, pero con ojos que sabían la verdad. La señorita Valdés no respondió. Sus manos temblaban ligeramente. Al dejar la cafetera sobre la mesa, la inquietud y la incomodidad que había sentido antes se retorcieron en algo mucho peor, pánico. Por primera vez desde que tomó la decisión en una fracción de segundo de sacar a Emiliano de primera clase, se dio cuenta de lo mucho que había calculado mal. Había asumido que era solo otro pasajero. Había asumido que nadie cuestionaría su decisión. Había asumido que podría salirse con la suya. Se había equivocado. Y ahora, estaba a punto de pagar el precio. La señorita Valdés se quedó inmóvil en la cocina, agarrando el mostrador mientras el peso de la situación caía sobre ella. El zumbido de los motores, el tintineo de los vasos, el suave murmullo de los pasajeros, todo se desdibujó en el fondo. Su mente iba a 1000 por hora, su corazón latía tan fuerte que temió que el sonido la delatara. Llevaba años en esta industria. Había manejado pasajeros exigentes, cambios de última hora, turbulencias inesperadas, tanto en el aire como entre su tripulación. Pero nunca la habían tomado por sorpresa así. Seguridad esperando en la puerta. Interrogatorio inmediato. Suspensión. Su estómago se retorció violentamente. Carla seguía cerca, observándola con atención, como esperando algún tipo de reacción. La señorita Valdés obligó a su rostro a mantenerse neutral, aferrándose al último hilo de compostura que le quedaba. «Necesito un minuto», murmuró, apenas capaz de pronunciar las palabras. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y atravesó las cortinas que llevaban al área de descanso privada de la tripulación. El espacio era tan pequeño que apenas podía moverse, pero apoyó las manos contra la fría pared de metal y tomó una respiración temblorosa. Tenía que pensar. Tenía que haber una forma de arreglar esto. Tal vez podía hablar con el capitán, explicar que había sido un malentendido. Tal vez podía adelantarse a la situación antes de aterrizar, encontrar una manera de suavizar el golpe. Pero en el fondo, sabía que no había forma de salir de esto con palabras. Había sacado a un pasajero de primera clase perfectamente válido de su asiento sin motivo. Había humillado a un niño. Y al hacerlo, se había ganado como enemiga a la persona más poderosa de la aerolínea. Apretó la mandíbula. ¿Cómo había dejado que esto pasara? Mientras tanto, en primera clase, Emiliano estiró las piernas, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Horas atrás, se había sentido impotente. Pequeño. Invisible. Ahora, podía sentir cómo la energía a su alrededor estaba cambiando. Los asistentes de primera clase, de repente, estaban atentos, revisando si necesitaba algo más que a cualquier otro pasajero. Le preguntaban si quería más bocadillos, si estaba cómodo, si quería otra bebida. Notó el cambio. Pero dijo poco. Simplemente asintió en silencio, bebiendo su jugo, dejándolo sentir el peso de su propia incomodidad. No se trataba de bebidas gratis. No se trataba de un mejor servicio. Se trataba del hecho de que la única razón por la que ahora le prestaban atención era porque sabían quién era su madre. Pensó en eso mientras miraba a su alrededor en la cabina. Algunos pasajeros evitaban su mirada. Otros le lanzaban miradas furtivas, como si se dieran cuenta de que habían presenciado algo mucho más grande que solo a un niño siendo trasladado a clase económica. Un hombre sentado al otro lado del pasillo carraspeó. Parecía un hombre de negocios, su traje perfectamente planchado, su reloj de pulsera costoso. Inclinándose ligeramente hacia Emiliano, habló con una voz lo suficientemente alta como para ser escuchada.
Vi lo que pasó antes. Emiliano giró la cabeza, esperando. El hombre se movió incómodo. Eso fue desafortunado. Emiliano parpadeó. ¿Desafortunado? El hombre asintió con rigidez. Sí, bueno. Imagino que fue un malentendido. Emiliano lo estudió por un segundo y ladeó la cabeza. ¿Pensó que fue un malentendido cuando me dijo que me moviera? El hombre vaciló. Emiliano no apartó la mirada. ¿Pensó que fue un malentendido cuando nadie dijo nada? El hombre tragó saliva, sus dedos apretándose alrededor del tallo de su copa de vino. Dejó escapar una pequeña risa incómoda. Bueno, yo, supongo que. Supones, interrumpió Emiliano. El hombre de negocios exhaló y bajó la mirada a su regazo, de repente muy interesado en el folleto de seguridad que antes había ignorado. Emiliano volvió a mirar por la ventana, dejando que el silencio se extendiera. Esto no se trataba solo de una azafata. Se trataba de todas las personas que lo habían visto suceder y no dijeron nada. En la cabina, el capitán Herrera estaba sentado en su silla, con los ojos en el horizonte, las manos descansando en los controles, pero su mente estaba en otra parte. Llevaba más de 20 años volando. Había visto casi de todo, peleas a puñetazos en clase turista, pasajeros arrogantes exigiendo un trato ridículo. Incluso una vez tuvo que sacar físicamente a alguien de la cabina por intentar discutir sobre la turbulencia. Pero esto era diferente. No se trataba solo de una azafata problemática. Era una decisión tomada en cuestión de segundos que podía destruir la carrera de alguien, y lo peor era que estaba justificada. El momento en que habló con la empresa y escuchó la voz de Alejandra Cruz, supo que la señorita Valdés estaba acabada. No humillabas al hijo de la dueña y salías impune. Aún así, había algo en toda esta situación que le dejaba un sabor amargo en la boca. No sentía lástima por la señorita Valdés, ella había cometido un error y ahora enfrentaba las consecuencias. Pero una parte de él se preguntaba cuántas veces pasaban cosas como esta en otros vuelos, cuando no había alguien como Alejandra Cruz para intervenir. ¿Cuántas veces la gente era tratada injustamente sin que nadie luchara por ellos? Exhaló por la nariz. Ya no había nada más que hacer excepto esperar el aterrizaje, y tenía el presentimiento de que este vuelo sería comentado en la industria por mucho tiempo. En la cocina, la señorita Valdés enfrentaba la realidad. Miró la hora, menos de una hora antes de aterrizar. Sus manos temblaban mientras alisaba su uniforme, obligándose a respirar con calma. Tenía que mantener la compostura. Pero ya conocía la verdad. Había perdido. Había pasado años exigiendo respeto, asegurándose de que la gente supiera que ella estaba a cargo. Y ahora, era ella quien iba a ser escoltada fuera del avión, como un problema que debía ser manejado. La ironía la enfermaba. Se secó las manos en una servilleta, la boca seca. La tripulación a su alrededor lo sabía. Podía sentirlo, en la forma en que se movían, en la forma en que evitaban hablarle directamente. El poder que una vez tuvo sobre ellos había desaparecido. Carla pasó junto a ella, mirándola antes de detenerse. Probablemente deberías sentarte antes de que aterricemos, dijo Carla con voz tranquila. La señorita Valdés le lanzó una mirada fulminante. No necesito tu consejo. Carla se encogió de hombros. Como quieras. La señorita Valdés apretó los puños. Quería gritar, explotar, exigir que la respetaran como siempre lo habían hecho. Pero no podía. No más. En su lugar, se quedó en silencio, mirando el reloj, esperando el momento en que el avión tocara tierra, cuando tendría que enfrentar lo que venía después. El mensaje final de Emiliano antes de aterrizar. Su teléfono vibró, un nuevo mensaje de su madre. Mamá, aterrizamos en 30 minutos. Seguridad estará esperando en la puerta. Mantente tranquilo. Emiliano sonrió levemente. Ya no tenía miedo.
La señorita Valdés había intentado hacerle sentir que no pertenecía ahí. Pero ahora era ella quien no pertenecía. Y estaba a punto de descubrir exactamente lo que se sentía. El avión comenzó su descenso lento, atravesando las densas nubes mientras la ciudad debajo aparecía en el horizonte. El sonido del cinturón de seguridad sonó, y la voz de una azafata resonó en la cabina, recordando a los pasajeros que debían permanecer sentados con sus bandejas en posición vertical. Emiliano se abrochó el cinturón, pero su mente no estaba en el aterrizaje. Todavía sostenía su teléfono en la mano, el último mensaje de su madre brillando en la pantalla. Seguridad estará esperando en la puerta. No era solo una afirmación, era una promesa. Miró a su alrededor en primera clase, observando cómo algunos pasajeros guardaban sus cosas, otros se estiraban como si hubiera sido un vuelo cualquiera. Pero algunos, los que habían visto todo, parecían inquietos. Se movían incómodos en sus asientos, sus ojos desviándose hacia el frente del avión, donde la señorita Valdés había desaparecido en la cocina. Emiliano aún podía sentir el cambio de energía a su alrededor, el silencio, la evasión cuidadosa. Antes, solo había sido otro pasajero, un niño que nadie notaba. Pero ahora, era algo más. Ahora todos sabían quién era. Y la forma en que lo miraban ahora, no era solo curiosidad. Era incomodidad. Porque habían guardado silencio cuando más importaba. En la cocina, el pánico de la señorita Valdés se intensifica. La señorita Valdés se aferró al mostrador, mirando la pared en blanco frente a ella. Sentía que se estaba asfixiando. En el momento en que el avión tocara tierra, sabía lo que le esperaba. Bajaría de la aeronave y la estarían esperando seguridad. Representantes de recursos humanos. Ejecutivos. Tal vez incluso Alejandra Cruz en persona. ¿Y qué podría decir? ¿Que no lo había hecho con intención? ¿Que no era personal? ¿Que todo había sido un error? ¿Eso desharía lo que había hecho? Eso borraría la forma en que había mirado a ese niño y, en un instante, decidió que no pertenecía ahí. Su respiración era superficial. Necesitaba una salida. Tal vez si tomaba la delantera, podría controlar la narrativa. Podría decir que había sido un error de entrenamiento. Tal vez culpar al sistema, decir que solo seguía el protocolo, que estaba haciendo lo que creía correcto. Pero incluso mientras las excusas se formaban en su cabeza, conocía la verdad. Esto no fue un error. Fue una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Carla entró en la cocina, mirándola sin decir nada al principio. Luego, después de una larga pausa, habló. ¿Sabes lo que viene, verdad? La señorita Valdés tragó con dificultad. No necesito una lección, Carla. Carla se apoyó contra el mostrador, cruzando los brazos. No necesitas una lección. Necesitas empezar a pensar en tu próximo trabajo. Los dedos de la señorita Valdés se cerraron en puños. Todavía no se ha acabado. Carla arqueó una ceja. ¿No lo está? La señorita Valdés abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Porque ambas sabían la respuesta. El anuncio final. La voz del capitán crujió por el intercomunicador. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro destino. La hora local es 3:45 de la tarde. Por favor, permanezcan sentados hasta que lleguemos a la puerta y la señal del cinturón de seguridad se haya apagado. En nombre de la tripulación, gracias por volar con nosotros hoy. Emiliano exhaló lentamente mientras el avión recorría la pista, desacelerando hasta detenerse suavemente. Afuera, ya podía ver la terminal acercándose. Y en la puerta de embarque, un pequeño grupo de oficiales de seguridad uniformados esperaban. Los labios de Emiliano se presionaron en una fina línea. No tenía miedo. No estaba nervioso. Solo estaba esperando. El paseo de la vergüenza, el último vuelo de la señorita Valdés.
Los pasajeros comenzaron a recoger sus maletas, moviéndose por los pasillos mientras se preparaban para salir. Los pasajeros de primera clase siempre desembarcaban primero, un privilegio que la señorita Valdés había hecho cumplir con orgullo. Pero hoy, ella era la que iba a ser escoltada fuera del avión. Carla le dirigió una mirada. No era arrogante. No era cruel. Era algo parecido a la lástima. Deberías irte, dijo Carla en voz baja. Es mejor enfrentarlo ahora que dejar que te saquen como si fueras una criminal. La garganta de la señorita Valdés estaba seca. Se obligó a dar un paso adelante, avanzando hacia la salida con movimientos rígidos y mecánicos. En el momento en que cruzó la puerta, la tensión en el aire se hizo más densa. Los oficiales de seguridad no la agarraron. No dijeron una palabra al principio. Pero su sola presencia bastaba para enviar un mensaje claro. Esto no era solo una advertencia. Era el final. Señorita Valdés, dijo uno de los hombres, con voz firme pero profesional. Venga con nosotros. Ella vaciló, mirando alrededor como si buscara una salida. Pero no había ninguna. Los pasajeros que antes la habían ignorado ahora la observaban. Algunos parecían sorprendidos. Otros fingían no notar nada. Pero Emiliano seguía en su asiento, observándola con la misma calma silenciosa que había mantenido durante todo el vuelo. Y eso era peor que la ira. Peor que los gritos. Era la prueba innegable de que había estado equivocada. Sin otra opción, la señorita Valdés bajó del avión por última vez. Los momentos finales de Emiliano en el avión. Una azafata, otra, no la señorita Valdés, se acercó a él. Su sonrisa era forzada. Temblorosa. Señor Cruz, ¿hay algo más que podamos hacer por usted antes de que se retire? Emiliano negó con la cabeza. No, gracias. La mujer asintió rápidamente y se hizo a un lado, dejándolo pasar. Mientras caminaba por la terminal, la vio. De pie, erguida. Brazos cruzados. Esperando. Alejandra Cruz. Su madre. Y cuando sus miradas se encontraron. No había enojo. No había frustración. Solo esa autoridad tranquila. Siempre llevaba consigo una presencia que hacía que la gente escuchara, una que exigía respeto, quisieran o no dárselo. Emiliano caminó hacia ella, su mochila colgada de un hombro. ¿Estás bien?, preguntó ella, con voz serena. Él asintió. Sí. Ella estudió su rostro, buscando cualquier señal de que no lo decía en serio. Bien, dijo finalmente. Vámonos. Juntos, salieron de la terminal. Detrás de ellos, seguridad conducía a la señorita Valdés por un pasillo separado, su carrera terminada, su reputación destruida, su error convertido en una elección que jamás podría revertir. Palabras finales. Algunas lecciones son fáciles. Otras son difíciles. Para la señorita Valdés, esta lección llegó a 35.000 pies de altura. Y cuando finalmente comprendió su error, ya era demasiado tarde. La terminal zumbaba de actividad, pasajeros apurados hacia sus puertas, voces mezclándose en un murmullo constante. Pero para Emiliano, el mundo exterior se sentía silencioso. Su madre caminaba a su lado, su paso firme, su expresión indescifrable. Conocía bien esa mirada. Era la misma que tenía en las reuniones de junta, la misma que llevaba cuando tomaba decisiones importantes, cuando la gente la subestimaba. Pasaron por seguridad, el sonido de maletas rodando y anuncios de abordaje llenando el aire. Pero Emiliano sabía que esto aún no terminaba. Su madre no era de las que simplemente dejaban pasar las cosas. No había llegado a la cima de la industria aérea ignorando situaciones como esta. Había construido su carrera resolviendo problemas. Y hoy, el problema había sido la señorita Valdés. ¿Se disculpó?, preguntó Alejandra de repente, sin disminuir el paso.
Emiliano la miró. Sí. Pero solo porque tenía que hacerlo. Los labios de Alejandra se apretaron en una fina línea. Eso pensé. Se acercaron a un conjunto de elegantes puertas de vidrio que conducían a un salón ejecutivo privado. Una mujer con un uniforme azul marino estaba en la entrada, sus ojos se abrieron ligeramente al reconocer a Alejandra. Rápidamente se hizo a un lado y presionó un botón para dejarlos pasar. Adentro, el ambiente era completamente diferente, más silencioso, más controlado. El aire olía a café recién hecho y asientos de cuero. Emiliano había estado aquí antes. Este era el lugar donde su madre manejaba asuntos serios. Y hoy era serio. Un hombre alto con un traje impecable los esperaba adentro. Jaime Hallow, jefe de operaciones corporativas. Había trabajado para Alejandra durante años y, aunque normalmente era imperturbable, hoy se veía tenso. Señorita Cruz, saludó Jaime, enderezando su corbata. Todo ha sido arreglado según sus instrucciones. Alejandra asintió una vez. Bien. ¿Cuál es el estado de la señorita Valdés? Jaime vaciló por medio segundo antes de responder. Ha sido escoltada a la oficina de revisión interna. Recursos Humanos está manejando el proceso. Ha sido informada de su suspensión. Emiliano inclinó la cabeza. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Alejandra, mirándolo directamente, que no trabajará en otro vuelo en mucho tiempo. Emiliano no reaccionó. No estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Jaime carraspeó. También tenemos un comunicado preparado para la prensa en caso de que esto escale. Emiliano parpadeó. ¿La prensa? Alejandra suspiró, frotándose la sien. Ya se está difundiendo, ¿verdad? Jaime asintió. Algunos pasajeros lo publicaron en redes sociales antes de que aterrizáramos. La gente ya está haciendo preguntas. Y el hecho de que involucrara a su hijo hace que gane aún más atención. Emiliano sintió algo cambiar en su pecho. Sabía que esto era algo grande, pero escuchar que la gente hablaba de ello en línea lo hacía sentir diferente. Alejandra inhaló profundamente antes de hablar de nuevo. ¿Qué dice la revisión interna? Jaime ajustó su chaqueta. Aún están recopilando declaraciones, pero no pinta bien para ella. Tomó una decisión directa basada en una suposición, sin verificar, sin seguir el protocolo. Además, se negó a reconocer su error hasta que se vio obligada a hacerlo. Alejandra soltó una risa seca. Típico. Emiliano observó cómo su madre tomaba el control de la situación como si fuera solo otro negocio más. Siempre había admirado eso de ella, la manera en que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Jaime vaciló de nuevo antes de hablar. Señorita Cruz, tenemos que decidir hasta dónde queremos llevar esto. Alejandra lo miró, esperando. Jaime exhaló. ¿La despedimos o le damos la oportunidad de explicarse? Por primera vez desde que aterrizaron, Alejandra dudó. Emiliano podía ver las ruedas girando en su cabeza. Sabía exactamente lo que eso significaba. Si su madre despedía de inmediato a la señorita Valdés, enviaría un mensaje a toda la industria aérea, la discriminación no sería tolerada. Pero si le daba la oportunidad de explicarse, significaría darle la posibilidad de asumir su responsabilidad. Emiliano se movió en su asiento. ¿Qué crees que hará? Alejandra lo miró con atención. Las personas como ella, negó con la cabeza. No cambian a menos que no tengan otra opción. Emiliano tragó saliva. Entonces la vas a despedir. Los ojos de Alejandra se suavizaron ligeramente. ¿Tú qué crees que debería pasar? Emiliano no esperaba esa pregunta. Miró a su madre y luego bajó la vista a sus manos. No lo había pensado de esa manera. ¿Quería venganza? No. ¿Quería justicia? Sí. ¿Creía que ella merecía otra oportunidad? Esa era una pregunta más difícil. Después de un largo momento,
finalmente habló. Ella no solo cometió un error. Hizo una elección. Alejandra asintió, esperando que continuara. Si solo hubiera revisado mi boleto como debía, esto nunca habría pasado, dijo Emiliano, con voz firme. Pero me vio y decidió que yo no pertenecía. Me humilló frente a todo el avión. Y si tú no fueras mi mamá, se habría salido con la suya. Jaime se movió ligeramente, pero no interrumpió. Emiliano inhaló. Ella necesita entender que lo que hizo estuvo mal. No porque la atraparon, sino porque estuvo mal. Alejandra lo estudió por un momento y luego se recostó. Está bien, dijo. Esto es lo que haremos. Jaime se irguió, esperando instrucciones. La señorita Valdés será suspendida indefinidamente, dijo Alejandra. Tendrá que completar un entrenamiento completo sobre prejuicios. Y deberá emitir personalmente un comunicado reconociendo lo que hizo. Jaime asintió, tomando notas. ¿Y si se niega?, preguntó Emiliano. La voz de Alejandra fue tranquila, firme. Entonces no volverá a poner un pie en ninguno de mis aviones. Emiliano asintió lentamente. Eso le parecía justo. Jaime cerró su libreta. Me aseguraré de que se cumpla. Alejandra exhaló, rodando los hombros. Bien. Luego se volvió hacia Emiliano. Vamos, chico. Vámonos de aquí. Emiliano se levantó, ajustando su mochila. Mientras caminaban hacia la salida, miró a su madre. Tú la habrías despedido, ¿verdad? Alejandra sonrió con picardía. ¿Si dependiera solo de mí? Se encogió de hombros. Absolutamente. Emiliano se rió. Pero le estás dando una oportunidad. Alejandra lo miró con una pequeña sonrisa de complicidad. No. Tú se la estás dando. Emiliano pensó en eso mientras salían del salón y volvían a la terminal. Hoy había aprendido algo importante. Su madre tenía poder. Pero él también. Y a veces, el poder no se trataba de castigar. A veces, se trataba de asegurarse de que la lección perdurara. Y para la señorita Valdés, esa lección apenas comenzaba. La señorita Valdés estaba sentada en una pequeña habitación sin ventanas dentro de la oficina de operaciones de la aerolínea. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre su cabeza, proyectando un brillo frío en las paredes grises. Un solo folder reposaba sobre la mesa frente a ella, cerrado, pero no necesitaba mirarlo para saber lo que contenía. Declaraciones de pasajeros. Una queja formal de la corporación. Y lo más condenatorio de todo, una revisión oficial de su conducta en el vuelo 217. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas sobre su regazo, su espalda rígida. Ya no llevaba su uniforme. En el momento en que la escoltaron fuera del avión, la relevaron de sus funciones. La humillación aún se aferraba a su piel como una espesa niebla. Los susurros. Las miradas. La forma en que la gente la había mirado, como si no fuera nada. Había salido de ese avión como una criminal. 20 años de experiencia. Una azafata senior. Y ahora, sentada en esta fría y vacía habitación, se sentía impotente. La puerta chirrió al abrirse. Jaime Montalvo entró, sus ojos afilados escaneándola por un momento antes de sentarse frente a ella. No habló de inmediato. Colocó su tableta sobre la mesa, deslizó el dedo por la pantalla y, finalmente, la miró. Señorita Valdés, comenzó Jaime, con una voz firme pero equilibrada. Supongo que sabe por qué está aquí. Ella tragó saliva y se obligó a asentir. Jaime tamborileó los dedos sobre la mesa. ¿Le gustaría explicar por qué retiró a Emiliano Cruz de su asiento sin verificar su boleto? La boca de la señorita Valdés se sintió seca. Había ensayado en su cabeza lo que diría al menos una docena de veces desde que bajó del avión. Había practicado excusas. Explicaciones.
Cualquier cosa que hiciera que esto pareciera menos de lo que realmente era. Pero ahora, sentada aquí, bajo el peso de consecuencias reales, sabía que no había nada que pudiera decir para arreglarlo. Aún así, lo intentó. Pensé, se humedeció los labios, su voz temblorosa. Pensé que había un error en el sistema. Un niño viajando solo en primera clase, no parecía. Se quedó en silencio, dándose cuenta de lo vacío que sonaba al decirlo en voz alta. Jaime arqueó una ceja. ¿No parecía que, señorita Valdés? Ella apretó las manos. No parecía, normal. Normal, repitió Jaime, su tono volviéndose cada vez más frío. ¿Lo habría cuestionado si fuera blanco? El estómago de la señorita Valdés se revolvió. Yo no lo sé. La expresión de Jaime no cambió. Creo que sí lo sabe. Ella inhaló bruscamente, aferrándose a la tela de sus pantalones bajo la mesa. Nunca fue mi intención. La intención no importa, señorita Valdés, la interrumpió Jaime con suavidad. Sus acciones sí. La habitación se sintió aún más pequeña, sofocante. Jaime se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz más baja ahora, pero de algún modo más pesada. Déjeme pintarle el cuadro. La señorita Valdés tragó saliva. Un niño de 10 años aborda el avión solo con un boleto perfectamente válido para primera clase. Se sienta en su asiento, sigue las reglas, no causa ningún problema. Y entonces usted, sin verificar una sola pieza de información, lo humilla públicamente, lo acusa de no pertenecer y lo obliga a moverse a clase económica. El pulso de la señorita Valdés retumbaba en sus oídos. Jaime inclinó ligeramente la cabeza. Ahora dígame, ¿qué parte de eso cree que estuvo bien? La garganta de la señorita Valdés se cerró. Él dejó que el silencio se extendiera entre ellos antes de continuar. La verdad es que vio a un niño negro sentado en primera clase y asumió, sin ninguna prueba, que no pertenecía ahí. Ella se estremeció. Pero no discutió. Porque él tenía razón. Jaime suspiró, recostándose en su asiento. La señorita Cruz ha acordado no emprender acciones legales, por ahora. Sin embargo, la aerolínea está preparada para suspenderla indefinidamente, a la espera de un entrenamiento obligatorio sobre prejuicios. Una revisión interna completa y un reconocimiento público por escrito de sus acciones. La señorita Valdés parpadeó. ¿Reconocimiento público? El rostro de Jaime era inescrutable. Usted escribirá una declaración disculpándose con Emiliano Cruz. Será publicada internamente para que todos los empleados de la aerolínea la lean y será incluida en nuestros próximos seminarios sobre prejuicios, como un ejemplo de lo que no se debe hacer. La vergüenza ardió en su pecho como ácido. Me están usando como ejemplo, susurró. Jaime no lo negó. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. La señorita Valdés exhaló temblorosamente, apartando la mirada. Un mes atrás, tenía autoridad. Los pasajeros la obedecían. Sus compañeros la respetaban. Creía que era buena en su trabajo, quizás incluso excelente. Y ahora, su nombre sería usado como advertencia. Jaime tecleó en su tableta y la deslizó sobre la mesa hacia ella. Aquí está el borrador de su declaración. Puede firmarlo o negarse. Si se niega, procederemos con su despido. La señorita Valdés fijó la vista en la pantalla. Las palabras eran simples, pero demoledoras. Yo, Emily Valdés, asumo toda la responsabilidad por mis acciones en el vuelo 217. Mi decisión de retirar a un pasajero de primera clase sin verificar su boleto fue un acto de discriminación y lamento profundamente el daño que causó. Pido disculpas a Emiliano Cruz y a su familia, así como a los pasajeros y la tripulación que fueron testigos de mi error. Me comprometo a completar el entrenamiento necesario para asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. Sus manos temblaron mientras se desplazaba por el texto. Odiaba esto. Odiaba estar aquí.
Odiaba que esto le estuviera pasando. Pero en el fondo, debajo de la humillación, debajo del resentimiento, sabía que esto no le había pasado a ella. Ella se lo había hecho a sí misma. Dudó, sus dedos flotando sobre la pantalla. Jaime la observó de cerca. Esta es su única oportunidad de asumir la responsabilidad. La señorita Valdés inhaló temblorosamente, y luego presionó lentamente su pulgar contra la pantalla, firmando su nombre. Jaime asintió una vez. Buena elección. Se puso de pie, ajustando su traje. Alguien te acompañará a la salida. Recibirás más instrucciones sobre tu suspensión y entrenamiento. La señorita Valdés asintió con rigidez, sin confiar en su propia voz para responder. Jaime le lanzó una última mirada. Espero que realmente aprendas de esto, señorita Valdés. Porque la próxima vez, su voz bajó ligeramente, no habrá una segunda oportunidad. Y con eso, se giró y se fue. Dejando a la señorita Valdés sola en la fría y gris habitación. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Por primera vez en su carrera, no tenía control, ni autoridad, ni poder. Y lo peor de todo era que sabía que se lo merecía. Emiliano estaba sentado en el lujoso sofá de cuero en la oficina privada de su madre, en la sede de la aerolínea. Los grandes ventanales de piso a techo daban una vista a la ciudad, proyectando rayos dorados de sol a lo largo de la habitación. Ya había estado allí antes, generalmente cuando su madre tenía reuniones tardías y no quería que esperara solo en casa. Pero hoy era diferente. Hoy, no estaba solo de visita. Hoy, estaba en el centro de algo importante. Su madre estaba sentada detrás de su escritorio, con una expresión serena mientras deslizaba su dedo por la pantalla de su teléfono. Emiliano sabía que estaba revisando actualizaciones de la empresa, asegurándose de que todo se hubiera manejado exactamente como ella quería. Finalmente, dejó el teléfono sobre el escritorio y se recargó en su silla, mirándolo. La señorita Valdés firmó la declaración. Emiliano asintió, sin estar seguro de qué decir. Alejandra lo estudió por un momento. ¿Cómo te sientes al respecto? Lo pensó, en la forma en que la señorita Valdés lo había tratado, en cómo durante esos minutos se había sentido menos, como si no debiera estar ahí, como si hubiera hecho algo mal solo por existir en el lugar equivocado. Pero ahora, las cosas habían cambiado. La señorita Valdés era la que estaba siendo obligada a rendir cuentas. Era ella quien respondía preguntas. Era su carrera la que había quedado en incertidumbre. Y aún así, Emiliano no sentía la satisfacción que pensó que sentiría. No lo sé, admitió. Supongo que me alegra que la castiguen, pero, ¿realmente cambia algo? Alejandra inclinó la cabeza. ¿A qué te refieres? Emiliano suspiró, moviéndose en su asiento. Ella solo se está disculpando porque tiene que hacerlo. Eso no significa que realmente haya aprendido algo. Alejandra exhaló suavemente, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Ese es el problema con las personas, cariño. No puedes obligarlas a cambiar. Solo puedes darles la oportunidad de hacerlo. Emiliano frunció el ceño. ¿Y si no lo hacen? Entonces se quedan atrás, dijo Alejandra sin rodeos. Emiliano dejó que esas palabras se asentaran en su mente. No estaba seguro de si la señorita Valdés llegaría a entender realmente lo que había hecho. Ni siquiera estaba seguro de que le importara. Pero eso ya no importaba, ¿verdad? Porque esta vez, no se había salido con la suya. Su madre se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué fue lo que más me enorgulleció de ti hoy? Emiliano arqueó una ceja. Que no perdí la cabeza en el avión. Alejandra se rió. Eso también. Pero no. Fue la manera en que manejaste esto. Pudiste haberme pedido que la despidiera. Pudiste haber pedido cualquier cosa, y lo habría hecho. Pero en su lugar, elegiste dejar que asumiera su responsabilidad. Emiliano se encogió de hombros.
Solo pensé que debía admitir lo que hizo. Y eso es poder, dijo Alejandra con firmeza. No solo castigar a alguien, sino asegurarte de que entienda por qué estás siendo responsable de sus acciones. Emiliano nunca lo había pensado de esa manera. Alejandra se recargó en su silla. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué quieres hacer ahora? Emiliano parpadeó. ¿Qué quieres decir? Alejandra sonrió con complicidad. Te das cuenta de que esta situación ya está causando revuelo, ¿verdad? Emiliano frunció el ceño. ¿Por las redes sociales? No solo por eso. Alejandra tamborileó las uñas contra el escritorio. Esto no es la primera vez que algo así sucede, Emiliano. Pasa todo el tiempo. A niños como tú. A adultos. A personas que no tienen a alguien con poder que pelee por ellos. Emiliano escuchó con atención, sin interrumpir. Tú tuviste suerte, continuó Alejandra. Me tuviste a mí para intervenir. Tienes un nombre que pesa. Pero, ¿qué pasa con las personas que no lo tienen? Emiliano dudó. ¿Qué pasa con ellas? Alejandra lo observó. Eso depende de ti. Él frunció el ceño. No lo entiendo. Alejandra suspiró, alejándose de su escritorio. Caminó hacia la ventana, mirando las concurridas calles abajo. Cuando era joven, más joven, me trataron de manera diferente en esta industria porque era una mujer negra en una posición de poder. La gente asumía que no se suponía que estuviera aquí. Que no pertenecía. Pero cada vez que alguien intentaba echarme, yo empujaba más fuerte. Trabajé el doble. 3 veces más inteligente. Y, eventualmente, no tuvieron otra opción más que respetarme. Se giró hacia él. Por eso luché por ti hoy. No solo porque eres mi hijo, sino porque he estado donde tú estabas. Y algún día, tendrás que decidir cómo quieres luchar. Emiliano se quedó con eso por un largo momento. ¿Crees que debería hacer algo?, preguntó. Alejandra se encogió de hombros. Solo si quieres. Pero solo debes saber que tu voz importa. La gente ya está hablando sobre lo que te pasó. La pregunta es, ¿qué quieres responder? Emiliano sintió una extraña sensación en el pecho. Por primera vez desde que subió a ese avión, se dio cuenta de que no era solo un chico al que echaron de primera clase. Tenía una historia. Una voz. Y la gente estaba escuchando. No estaba seguro de lo que quería hacer aún, pero algo era seguro, esto era solo el comienzo. Esa noche, Emiliano se acostó en la cama, mirando el techo, con su teléfono descansando sobre su pecho. Todo el día se repitió en su cabeza, desde el momento en que subió a ese avión, lleno de emoción, hasta la humillante caminata hacia la parte trasera de la aeronave. Nunca se había sentido tan pequeño, tan impotente. Pero ahora... Ahora, todo el mundo sabía lo que había pasado. Después de salir de la oficina de su madre, hizo algo que nunca pensó que haría. Abrió las redes sociales y buscó su propio nombre. No esperaba mucho, tal vez algunas menciones, un par de pasajeros desahogándose sobre el vuelo. Pero nada grande. Se equivocó. Su nombre no solo estaba mencionado, estaba en todas partes. Una pasajera que había presenciado todo, pero que no dijo nada en su momento, había publicado un video. Había comenzado a grabar en el momento en que M. Valdés le dijo a Emiliano que tenía que moverse hacia atrás, donde pertenecía. El video mostraba a Emiliano poniéndose de pie lentamente, con su mochila colgada sobre los hombros, su rostro inescrutable mientras pasaba junto a los pasajeros que lo miraban. ¿Y los comentarios? Estaban ardiendo. Brandon J., este chico literalmente estaba en lo suyo y lo humillaron sin razón. Increíble. Sasa, el hecho de que nadie haya dicho nada es tan malo como lo que hizo la azafata. Trutseker 82, ¿cuántas veces sucede esto cuando la persona no tiene un padre poderoso para defenderse? Fliergel 20, boicota la aerolínea hasta que arreglen esto.
No era solo un puñado de personas hablando de ello. Había miles de comentarios. Miles. Emiliano se desplazó por publicación tras publicación, sintiendo que su cara se calentaba. No estaba acostumbrado a este tipo de atención. No estaba seguro de que le gustara. Era abrumador. Y entonces, vio los artículos de noticias. ¿El hijo del CEO de una aerolínea expulsado de primera clase fue racismo? Un joven obligado a salir de primera clase desata indignación. Aerolínea bajo fuego por discriminación. Capacitación corporativa sobre prejuicios en marcha tras incidente en el vuelo 217. Emiliano se sentó en la cama, su corazón latiendo con fuerza. Esto ya no se trataba solo de su experiencia. Era más grande. Y su madre tenía razón, la gente estaba escuchando. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, M. Valdés enfrentaba una realidad diferente. En un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, ella se sentó en su sofá, con su laptop abierta frente a ella. La pantalla proyectaba un resplandor pálido sobre su rostro mientras se desplazaba por los titulares. Su nombre no aparecía en los artículos, todavía. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Su estómago se retorció mientras leía los comentarios. La gente quería que la despidieran. Algunos querían que se le prohibiera volver a trabajar. Otros exigían que la aerolínea publicara su nombre públicamente. 20 años en la industria de la aviación. ¿Y ahora? Una decisión. Un error. Una suposición. Eso era todo lo que había hecho falta para que todo se viniera abajo. Su teléfono vibró a su lado. Un mensaje de un número desconocido. Espero que nunca vuelvas a conseguir otro trabajo, racista B. La señorita Valdés se estremeció. No esperaba esto. ¿Disciplina corporativa? Tal vez. ¿Una suspensión? Probablemente. ¿Pero esto? Se sentía como si la estuvieran cazando. Sus dedos temblaban mientras revisaba sus correos electrónicos. Ahí estaba, un mensaje del Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea. Asunto: capacitación obligatoria sobre prejuicios y presentación de declaración pública. Lo abrió. Señorita Valdés. Como parte de su suspensión, se le solicita que envíe su declaración oficial por escrito reconociendo sus acciones en el vuelo 217. El incumplimiento resultará en la terminación de su contrato. Se quedó mirando las palabras, con las manos cerradas en puños. Sabía que había cometido un error. Debería haber revisado el boleto primero. Pero la forma en que la estaban destrozando en Internet. Le apretaba el pecho con algo parecido al resentimiento. Se había equivocado. Lo sabía. Pero, ¿realmente merecía esto? M. Valdés dudó por un largo momento antes de hacer clic en responder. Sus dedos flotaron sobre el teclado. Podía asumir toda la responsabilidad. Podía admitir todo. O podía intentar salvarse a sí misma. Apretó la mandíbula. La gente era tan rápida para juzgar. Tan rápida para condenar. ¿A alguien le importaba siquiera que había pasado años en este trabajo? ¿Que alguna vez la elogiaron por su servicio? ¿Que había volado cientos de vuelos sin incidentes? Comenzó a escribir. ¿A quién corresponda? Lamento profundamente los eventos ocurridos en el vuelo 217. Pido disculpas sinceras a Emiliano Cruz y su familia por cualquier malentendido que haya ocurrido. Mis acciones nunca tuvieron la intención de causar daño y estoy comprometida a aprender y mejorar. Se quedó mirando las palabras. No era una disculpa real. No del todo. Pero tal vez sería suficiente para salvar su trabajo. Presionó enviar. Luego cerró su laptop y se quedó sentada en la oscuridad. En la habitación de Emiliano, se toma una decisión. Emiliano lanzó su teléfono sobre la cama y volvió a mirar el techo. Todo esto había comenzado por la decisión de una persona.
Pero ahora, él también tenía que tomar una decisión. Podía dejar que el mundo tomara el control de su historia, permitir que las noticias, los extraños en Internet y la empresa de su madre se hicieran cargo. O podía tomar el control él mismo. Tomó su teléfono otra vez y abrió la cámara. Por un segundo, dudó. No estaba seguro de por qué. Tal vez porque nunca se había expuesto de esta manera antes. Pero entonces, presionó grabar. Miró a la cámara y habló. Hola a todos. Supongo que a estas alturas ya han escuchado lo que me pasó en el vuelo 217. Su voz era firme. Ya no temblaba. Ya no estaba nervioso. Solo quería decir que aprecio a todos los que han hablado sobre esto. Pero esto no se trata solo de mí. Cosas como esta pasan todo el tiempo, a personas que no tienen una madre SEO. A personas que no tienen a nadie que pelee por ellas. Y ese es el verdadero problema. Tomó aire. Así que si les importa lo que me pasó, empiecen a prestar atención a lo que le pasa a los demás también. Hablen cuando vean algo mal. No esperen hasta que sea tendencia. Pausó, luego agregó. Porque la próxima vez, puede que no sea el hijo de un CEO. Y ellos necesitarán su voz más que yo. Presionó detener. Y sin pensarlo demasiado, subió el video. Y así, Emiliano recuperó su historia. Ni Emiliano ni M. Valdés sabían que, en cuestión de horas, el video de Emiliano se volvería viral. En un día, la aerolínea publicaría la declaración de la señorita Valdés, y la gente no se la creería. En una semana, la compañía se vería obligada a abordar la discriminación sistémica dentro de su estructura. Y en un mes, Emiliano estaría sentado frente a un presentador de Noticias Nacional, respondiendo a una pregunta clave. ¿Qué quería cambiar? Porque esto no era solo sobre un mal vuelo. Era sobre algo más grande. ¿Y Emiliano Cruz? Acababa de entrar en una lucha mucho más grande que él. El viaje. Emiliano se sentó en el asiento trasero del auto mientras avanzaba suavemente por las calles de la ciudad. Su madre iba a su lado, con el teléfono vibrando cada pocos minutos, actualizaciones, mensajes de ejecutivos, equipos corporativos luchando por manejar la creciente tensión, medios de comunicación pidiendo entrevistas. Ella lo miró de reojo, notando la forma en que él miraba por la ventana, su rostro pensativo. ¿Estás bien?, preguntó. Emiliano asintió. Pero ella conocía lo suficiente a su hijo como para saber cuando algo le pesaba en la mente. Dejó pasar unos segundos de silencio antes de hablar de nuevo. Sabes, una vez que algo como esto sale a la luz, es difícil volver a ocultarlo. Emiliano giró la cabeza. Lo sé. Ella lo estudió. ¿Estás seguro de que quieres estar en el centro de esto? Él soltó un suspiro lento. No quería estar en esto. Exhaló otra vez. Pero ya lo estoy, ¿no? Alejandra asintió levemente. Sí. Lo estás. Emiliano tamborileó los dedos contra su rodilla. Solo, no quiero que la gente piense que hice esto por atención. Alejandra sonrió. No lo hiciste. Y cualquiera que realmente escuche lo que dijiste lo sabrá. Emiliano apoyó la cabeza contra el asiento. Nunca había esperado nada de esto. Hace solo unas horas, lo único que quería era tomar un vuelo sencillo. Ahora, de alguna manera, se había convertido en el centro de una conversación nacional. Y no se estaba desacelerando. Su teléfono vibró. Apareció una notificación. 5.000 nuevos comentarios en su video. Emiliano no tenía energía para leer todos los comentarios, pero uno destacó. Taza escribió, Emiliano, no tienes idea de cuántas personas necesitaban escuchar esto. He estado en tus zapatos antes. No tenía un padre poderoso que luchara por mí. Gracias por alzar la voz. Leyó el comentario 2 veces. Su corazón se sintió más pesado, pero de una manera buena.
Nunca se había considerado a alguien que pudiera cambiar algo. Solo era un chico. Pero tal vez, solo tal vez, su voz importaba más de lo que había imaginado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, M. Valdés estaba sentada en la mesa de su cocina. El resplandor pálido de la pantalla de su laptop hacía que su rostro pareciera aún más agotado de lo que se sentía. La aerolínea acababa de publicar su declaración y, en cuestión de minutos, empezó la reacción en contra. La gente no creyó su disculpa. La llamaron falsa, forzada, un simple intento de control de daños. Su nombre no aparecía en los informes oficiales, pero la gente lo había descubierto. Los correos electrónicos llegaban sin parar. Antiguos colegas. Extraños. Incluso familiares lejanos. Algunos mensajes eran de apoyo. Otros no. Y luego, los titulares de las noticias. Empleado de aerolínea suspendido tras incidente de prejuicio, ¿una señal de problemas sistémicos? Pasajeros alzan la voz, esto ha estado pasando por años. El hijo de un aseo desata una conversación nacional sobre el perfil racial en los viajes. M. Valdés se frotó las sienes. Su nombre nunca volvería a tener el mismo peso. Pero peor aún, no podía sacarse de la cabeza la imagen del rostro de Emiliano cuando lo hizo moverse de su asiento. En ese momento, había parecido lo correcto. Había parecido normal. Pero ahora se preguntaba, ¿a cuántos otros niños les he hecho lo mismo? ¿A cuántos más he mirado y he asumido lo peor sin siquiera hacer una pregunta? Siempre se había dicho a sí misma que solo estaba haciendo su trabajo. Pero por primera vez en su carrera, tenía que preguntarse, ¿lo había estado haciendo mal todo este tiempo? Cerró la laptop y presionó sus manos contra su rostro. En el fondo, ya sabía la respuesta. De vuelta en la habitación de Emiliano esa noche, la casa estaba en silencio. Afuera, la ciudad zumbaba con vida. Pero en su habitación, Emiliano estaba solo, bajo el suave resplandor de su lámpara de noche, desplazándose por su teléfono. Más noticias. Más mensajes. Más gente hablando sobre lo que le había sucedido. Su estómago se retorció. No había planeado iniciar un movimiento. Solo quería ser tratado con justicia. Pero ahora ya no se trataba solo de él. Y tal vez, eso era algo bueno. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Mamá, descansa, bebé. Mañana tenemos mucho de qué hablar. Emiliano suspiró, dejando su teléfono a un lado. Mañana. Mañana, esta conversación seguiría ocurriendo. Mañana, la gente seguiría discutiendo sobre esto. Mañana, todavía habría quienes no le creyeran, quienes pensaran que estaba exagerando. Pero también habría personas que sí. Personas que habían pasado por lo mismo. Personas que habían sentido lo que él sintió. Y por esas personas, tenía que seguir adelante. Emiliano se cubrió con su manta y cerró los ojos. Mañana, la lucha continuaría. Y él estaba listo para ello. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la asistente de vuelo obtuvo lo que merecía? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir, tu apoyo ayuda a que más historias como esta cobren vida.